Hola, hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a la segunda parte de nuestro proyecto, una linda rosa reversible. Y para todo aquel que desea obtener el patrón en PDF, estará muy pronto disponible en nuestra tienda de Etsy. Y bien mis crocheteros, sin más que decir, continuemos. Vamos a tejer los bracitos y voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierras el anillo mágico y de la vuelta 2 hasta la vuelta 7 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Y ya hemos terminado la vuelta número 7. Ahora vamos a cerrar esta pequeña abertura con 2 puntos bajos. Vas a tomar ambos lados y tejemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Tejes una cadena y cortas la hebra. También me estaba olvidando de comentarles que los bracitos no se rellenan. Vamos a tejer 2 bracitos de la misma manera. Y ahora vamos a tejer la cabeza. Empezamos con el color rojo. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Vas a tomar solamente la hebra trasera y tejemos 6 aumentos, solamente tomando la hebra trasera. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Continuamos con la vuelta número 3. También vamos a tomar la hebra trasera. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos. Seguimos con la vuelta 4. Tomamos la hebra trasera y empezamos con un punto bajo, siempre tomando la hebra trasera. Después un aumento. Luego 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Esa es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos bajos. Y nos quedamos en el último punto sin terminar porque cambiamos de color de hilo. Este es el color marrón, es para el cabello. Y nos tocaría tejer la vuelta número 5. Vas a tomar solamente la hebra trasera. La secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento, siempre tomando la hebra trasera. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos en esta vuelta número 5.
Y nos quedamos en el último punto sin terminar porque volvemos a cambiar de color de hilo al color piel. Hacemos el cambio y nos toca tejer la vuelta número 6. Vas a tomar solo la hebra trasera y tejemos un punto bajo en cada punto bajo, siempre tomando la hebra trasera. En total vas a tener 30 puntos bajos. Y bien, ya hemos terminado la vuelta 6. Y de la vuelta 7 hasta la vuelta 11 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora sí tomas el punto completo. Terminamos la vuelta 11 y en esta vuelta 12 la secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y una disminución. En total te van a quedar 20 puntos bajos en esta vuelta número 12. Terminamos la vuelta número 12, pero antes de continuar vamos a rellenar la cabeza. Seguimos con la vuelta 13. Vamos a tejer 10 disminuciones y te van a quedar 10 puntos bajos en esta vuelta número 13. En esta vuelta 14 vas a tomar solo la hebra trasera y tejemos un punto bajo en cada punto bajo. Y te quedan 10 puntos bajos en esta vuelta 14. Y en la vuelta 15 vas a tomar el punto completo. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 10 puntos bajos. Continuamos con la vuelta 16. Tejemos 10 aumentos. Al final te van a quedar 20 puntos bajos. Y nos quedamos en el último punto sin terminar porque cambiamos de color de hilo al color rojo. Entonces esta sería la vuelta 17. Tejemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a colocar el primer bracito y lo hacemos con 2 puntos bajos. Tomas un punto del brazo y un punto del cuerpo. Escondemos también esta hebra. 1 y 2 puntos bajos para colocar el primer bracito. Después vamos a tejer aquí en el cuerpo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en este punto vamos a colocar el otro bracito, también con 2 puntos bajos. 1 y 2.
Ya tenemos ambos bracitos colocados. Ahora aquí en la parte de atrás del cuerpo hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En total vas a tener 20 puntos bajos en esta vuelta 17. Y nos toca tejer la vuelta 18. Vas a tomar solo la hebra trasera. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 20 puntos bajos. Bien, ahora de la vuelta 19 hasta la vuelta 20 vas a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Ahora sí tomas el punto completo. Bien, ya hemos terminado la vuelta 20. Y aquí te voy a mostrar los pétalos que hemos tejido anteriormente. Este es el más grande y este es el más pequeño. Vamos a comenzar a colocar los pétalos más pequeños. Vamos a tomar uno de ellos. Este lado es el lado del derecho y este lado es el revés del pétalo. Voy a cortar esta pequeña hebra también. Ya he cortado la hebra que me sobraba. Ahora, como les había dicho, este es el lado del derecho y este es el lado del revés del pétalo. Entonces vas a colocar de esta manera el pétalo. Y aquí en la parte de arriba, aquí, hay 4 puntos bajos. Entonces, vamos a colocar cada pétalo con 4 puntos bajos. Tomas un punto del pétalo y también un punto del cuerpo. Esta hebra la tienes que ocultar por el interior del cuerpo. Empezamos. 1. Colocas aquí tu marcador. 2. 3. Y este sería el cuarto punto para colocar el primer pétalo. Y 4. Es bastante sencillo, como puedes ver. Vamos a tomar otro pétalo y también lo vas a colocar de la misma manera. No olviden que el lado derecho del pétalo está mirando la muñequita. Entonces, de esta manera vamos a seguir colocando el resto de los pétalos que nos quedan. Bien, ya hemos terminado de colocar los pétalos más pequeños en esta vuelta 21. Ahora vamos a comenzar a colocar los pétalos más grandes. Esta sería la vuelta 22. Vas a tomar uno de ellos, un pétalo grande, y ahora sí cambio un poquito. Este es el lado del derecho y este es el lado del revés. El lado del revés, tanto del pétalo grande como del pétalo pequeño, tienen que estar enfrentados de esta manera. Miren, así. Y también, como colocamos los pétalos pequeños con 4 puntos bajos, estos pétalos grandes también los vamos a colocar con 4 puntos bajos cada pétalo. Empezamos. 1,
2. Me estaba olvidando de colocar mi marcador en el primer punto. Ahora sí. Vamos 2 puntos bajos. 3. Y este sería el cuarto punto bajo para colocar el primer pétalo grande. Miren, así es como nos va a ir quedando. De esta manera, seguimos colocando el resto de los pétalos. Recuerden que cada pétalo es con 4 puntos bajos. Sigues colocando todos los pétalos y al final, cuando ya termines, vas a tejer un punto deslizado y dejas una hebra bien larga al final. Bien, ya hemos terminado de colocar todos los pétalos. Ahora vamos a tejer las tiras del vestido. Aquí en la parte de arriba vas a tomar un punto bajo o una hebra delantera. Hacemos una cadenita para asegurar y empezamos a tejer puntos bajos. Vamos a llegar muy cerquita al bracito. A ver, ahora sí. Vamos 2 puntos. Esto se está poniendo un poco difícil. 3 y 4. Estoy muy cerca al bracito. Después vas a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Te vas al otro lado del brazo. Y aquí también tenemos estas hebras delanteras. Muy cerquita al bracito empezamos a tejer puntos bajos. Y cuando esté muy cerquita al otro bracito, vuelves a tejer las 3 cadenitas, vas al otro lado y sigues tejiendo puntos bajos. Las hebras que te sobran las ocultas por el interior. Y miren, así es como nos va a quedar. Ahora vamos a tejer los pétalos que van en la parte de arriba de la cabeza. Te vas a ubicar primero en el primer punto o en la primera hebra delantera y vas a contar desde esta primera hebra 1, 2 y 3. Aquí en la tercera hebra es donde vamos a comenzar a tejer. Bien. Voy a usar mi crochet. Esta sería la tercera hebra. Y también con el color rojo vamos a comenzar a tejer. Hacemos una cadenita. Esta cadenita es solamente para asegurar el tejido. Ahora sí. En ese mismo punto donde has tejido la cadenita, vas a tejer 3 puntos bajos en el mismo lugar. Empezamos 1, 2 y 3. Los 3 puntos bajos están en el mismo punto. En el siguiente punto vuelves a tejer 3 puntos bajos, todos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. En total tengo 6 puntos bajos en esta primera fila. Vas a tejer una cadena, giras tu tejido y nos tocaría tejer la segunda fila. Y como aquí tengo 6 puntos bajos, en esta fila número 2 vas a tejer 6 aumentos. En total
vas a tener 12 puntos bajos en esta fila número 2. Ya hemos terminado la fila 2, tengo 12 puntos bajos y aquí en esta parte de abajo donde hiciste los 3 primeros puntos bajos juntos, aquí en esta hebra que está bien abajito, en ese lugar vas a tejer un punto deslizado, una cadena, giras tu tejido y empezamos a tejer la fila 3. Y aquí vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este sería el punto número 12. Y bien, ya hemos terminado la fila 3. Ahora, aquí en la cabeza, en estas hebras delanteras, vas a contar 6 puntos, aquí en la parte de abajo. Contamos 6 puntos bajos o 6 hebras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en la sexta hebra vas a tejer un punto deslizado. Así nos queda el primer pétalo. Y bien, vamos a comenzar a tejer otro pétalo de la misma manera. Justo aquí donde hemos tejido el punto deslizado, hacemos una cadena. Esta cadenita es para levantar el tejido. En ese mismo lugar vas a tejer 3 puntos bajos, todos juntos, en ese mismo punto. 1, 2 y 3. En el siguiente punto, vuelves a tejer 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3. En total tenemos 6 puntos bajos en esta fila 1. Tejes una cadena y giras tu tejido. Y nos toca tejer la fila 2. Aquí vamos a tejer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta fila 2. Es exactamente lo mismo que hicimos en el pétalo anterior. Ya terminamos de tejer la fila 2 y tenemos 12 puntos bajos. Ahora, justo aquí en la parte de abajo, donde están estos 3 puntos bajos juntos, en ese puntito, miren, aquí hay un pequeño agujerito. Ahí vas a tejer un punto deslizado, una cadena, giras tu tejido y nos toca tejer la fila 3. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta fila 3. Terminamos la fila 3 de este segundo pétalo. Ahora aquí en la base de la cabeza contamos 6 puntos.
o 6 hebras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta sexta hebra vas a tejer un punto deslizado. Como pueden darse cuenta, es exactamente lo mismo que hicimos en el pétalo anterior. Aquí vamos a comenzar a tejer otro pétalo de la misma manera como hemos tejido los pétalos anteriores. Es exactamente lo mismo. Y miren mis crocheteros, ya he terminado de tejer el tercer pétalo. Y aquí en la base vuelvo a contar 3 hebras. Aquí. En la sexta hebra haces un punto deslizado. Y ya tenemos los 3 pétalos que van en la parte de arriba. Ahora vamos a hacer un cuarto pétalo, pero este sí es un poco distinto. Vas a tejer 2 cadenas, 1 y 2. En ese mismo punto, en ese mismo lugar, vamos a tejer 3 puntos altos juntos. 1, 2 y este sería el tercer punto alto. Todos están en el mismo lugar. En el siguiente punto vuelves a tejer 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. En total tengo 6 puntos altos en esta primera fila. Vamos a tejer una cadena y giras tu tejido y nos toca tejer la fila 2. Aquí vamos a hacer 6 aumentos de medios puntos altos. En total vas a tener 12 medios puntos altos en esta fila 2. Terminamos la fila 2 y tengo 12 puntos. Y aquí en la parte de abajo donde están estos 3 puntos altos juntos, en este punto que está aquí abajo, miren, vas a tejer un punto deslizado, una cadena y giras el tejido. Y esta sería la fila 3. Aquí en la parte de arriba tengo 12 puntos y vamos a tejer 12 aumentos de puntos bajos. Así hasta terminar. Ya terminamos de tejer la tercera fila. Y en la base, o sea, en la cabecita, vas a contar 6 puntos bajos o 6 hebras. En esta sexta hebra haces un punto deslizado y ya terminamos de tejer todos los pétalos. Y como te puedes dar cuenta, este pétalo tiene que estar justo en el centro de ambos bracitos. Si no te queda en el centro de ambos bracitos, es muy probable que tengas que correr más puntos al principio. Ahora sí, antes de colocar los pétalos que van al costado de la cabecita, estos pétalos, primero vamos a bordar los ojitos. Al final esto nos va a quedar así, pero eso lo vamos a ver más adelante. Estas hebras también las vamos a ocultar por el interior de la cabecita. Vamos a bordar los ojitos y lo voy a hacer muy lento. Me voy a ubicar entre la vuelta 9 y la vuelta 10.
La separación de ojo a ojo es de 5 puntos bajos. Estoy usando este hilo que es bastante delgadito. Te vas por un costadito de la cabeza y empezamos. Y sacas tu aguja lanera por este primer alfiler. Aquí es donde vamos a comenzar. Lo estoy haciendo bastante lento porque hay varias personas que tal vez en su afán de querer terminar rápido me están haciendo mal los ojitos. Vas a contar 4 puntitos. Vuelves a introducir tu aguja lanera y vas a subir una vuelta. Miren. Jalas tu hilo. Puedes usar un hilo más grueso. Estoy usando este hilo que es bastante delgadito, por eso tiende a enredarse mucho. Así que tengan mucho cuidado. Y aquí le vamos a dar una puntadita para formar una V invertida. Así nos va a quedar. Es bastante fácil, pero hay personas que aún tal vez no dominen muy bien esta parte. Por eso es que lo estoy haciendo muy despacio. Te vas a un costadito del ojito y aquí vamos a hacer una pestañita. Solamente subes una vuelta, miren. Te vas al otro lado, aquí donde está tu otro alfiler, y ya está hecho el ojito. Vamos a arreglar aquí un poquito. Ahora sí. Entonces de esta manera vamos a bordar el otro ojito. Ahora vamos a tejer la parte del cabello. Te vas a ubicar justo aquí donde empieza este ojito. En realidad es la pestañita del ojito. Colocas aquí tu crochet, es donde vas a comenzar. Y vas a contar 13 hebras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, a ver, otra vez. Para estar segura. ¿Sí? Y aquí sería esta hebra la número 13. Aquí vas a colocar tu marcador. Vas a tomar solamente 13 hebras. ¿Bien? Y con el hilo en color marrón vamos a comenzar a tejer el cabellito. En este primer punto haces una cadenita. Esta cadenita es solo para asegurar el tejido. Y vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Después vas a tejer 2 medios puntos altos. 1 y 2. Luego tejemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Después vas a tejer 2 medios puntos altos. 1 y 2. Y luego 2 puntos bajos. 1
Y aquí donde está tu marcador, en ese punto es donde vamos a terminar. Y este sería el segundo punto bajo. Vamos a cortar la hebra. Ya tenemos la parte delantera del cabello. Esta hebra la vamos a ocultar por el interior. Y así es como nos va a quedar. Aquí en la parte de abajo del cabellito le voy a colocar silicona y voy a pegar. ¿Bien? Ahora el siguiente paso es pegar los pétalos que van a los laterales de la cabecita. No importa si tapas las pestañitas, no hay ningún problema. Pero antes de pegar, vamos a colocar primero alfileres para ver de repente algún error. Si no es así, si ya estás segura o seguro de cómo van a ir los pétalos, entonces ya puedes pegar. Pero primero vamos a colocar los alfileres de esta manera. Y después ya puedes pegar los pétalos con silicona líquida. Vamos a arreglar un poquito. Me queda un poquito chueco aquí, pero no se preocupen que yo lo arreglo. Y ya tenemos lista nuestra belleza. Miren qué bonita. Como ya les había dicho, la muñequita no es difícil. Es un poquito laboriosa, sí. De esta manera, mis crocheteros, hemos llegado al final de la segunda parte de este lindo proyecto. Te pido que me acompañes en la tercera y última parte, donde vamos a estar armando toda nuestra muñequita y también vamos a tejer la hoja y los sépalos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.